Si me puede ayudar con la diapo, Dani, la vas pasando. Vamos, como veníamos estudiando y pueden ver los videos anteriores, nosotros veníamos hablando de Corinto. Y Ariel ya nombró un par de clases de Corinto y hoy yo voy a cerrar Corinto y seguramente la próxima semana vamos a partir con una siguiente epístola, que es la epístola de Gálatas. Entonces, vamos a ver parte de los contenidos de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? La clase está circunscrita en estos 3 puntos que tienen que ver con la temática de ser agentes de consolación. No agentes de división, no agentes de pelea, no agentes de cagüín ni de rumores, y que parece que este dijo, que lo vi, sino ser agentes de consolación. Y el punto 1 que vamos a ver es disfrutamos del consuelo divino. El segundo punto es debemos ser consuelo para otros. Y tercero, damos para que otros sean consolados. Sigue avanzando, Dani. La llave que abre el libro o que nos permite entender mejor la epístola es esta palabrita que vamos a leer, que está ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3, y dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Ahí donde está, repita conmigo, consolación. Aunque no se oiga, no quede grabado, pero diga consolación. Esa es la palabra clave de este libro. Vamos a la otra diapo. Este es el texto ancla, por decir, es el texto principal, el texto que leímos al principio era como la llave, para tener en cuenta la palabra consolación. Entonces, este texto que vamos a leer ahora es el texto del cual vamos a hablar en esta aula bíblica. Y dice así, está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5, y dice lo siguiente: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como pudieron, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de nuestra ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Ese es el texto clave, y que, si yo se lo parafraseo, habla de que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una situación económicamente complicada. Y estos hermanos que son de Corinto y que pertenecen a la iglesia de Macedonia, si bien no eran millonarios, no eran ricos, pero sí juntaron una ofrenda para ayudar a estos que ni siquiera conocían, pero que tenían una misma fe. No le enviaron una gift card, no le enviaron agua en botella, pero sí juntaron una ofrenda considerable destaca el versículo ahí, dentro de su pobreza, y pudieron ser de ayuda, de consuelo para estos creyentes que estaban bastante lejos en realidad. Dale, Dani, pasa al punto 1 y si me puedes traer un vasito de agua, Dani, por favor. Estoy medio seco. Continúo. Entonces, ustedes logran ver ahí el primer punto: disfrutamos del consuelo divino. Sabemos que los que hemos venido a Jesucristo y hemos reconocido, sí, yo soy un pecador, y no tan solo alguien que hace cosas mal, sino alguien que por tiempo desconoció la voluntad de Dios, y que cuando hemos escuchado el mensaje que Ariel ha predicado, y por cierto predica muy bien, o lo han escuchado por mi parte, nos damos cuenta de que es mucho mejor estar en comunión con Dios, es estar a cuenta con Dios, que es mucho mejor tener una relación con Jesucristo. Pero el título dice, disfrutamos del consuelo divino. Cuando nosotros venimos a Cristo, no basta tan solo con tu asistencia, no basta tan solo con los buenos cánticos que puedas dar, o cuánto tú puedas elevar tu oración, o hacer grandes actividades o grandes proyectos en Saliluz.
dentro del capítulo que leímos anterior, capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente, que para mí es muy importante. Dice que incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor. Y yo creo que eso es súper importante, entregarse primeramente al Señor para ser consolado. Es imposible que el remedio te pueda hacer bien si está en tu velador, si es que tienen velador, si es que lo tienes en algún lugar de la casa y tú no te lo tomas. Es imposible que si no vas al tratamiento o a hacerte el examen puedan detectarte la enfermedad que tú tienes. Si no te hacen la endoscopía, si no te hacen la radiografía, va a ser difícil que puedan diagnosticarte qué es lo que tienes específicamente. Cuando nosotros venimos a Cristo, no tan solo nos damos cuenta de que hemos pecado y hemos fallado, sino que también necesitamos consuelo en nuestras vidas. Y no tan solo un consuelo que pueda darme algo material, más de alguna vez me ha pasado que deseo algo, que anhelo algo, y una vez que lo tengo, siento que eso perdió el brillo o la felicidad. Más felicidad me dio al momento de saber que lo compraba que muchas veces tenerlo. El consuelo que tenemos en Cristo es saber que Él nos salvó y nos perdonó de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras equivocaciones. Y no tan solo pasa algo de que fue en el pasado, sino que el consuelo también es real para estos días. El consuelo de Dios es algo que nosotros debemos vivir. Es algo que no está en la troposfera, qué bonito se ve el consuelo de Dios allá, o en la estratosfera. No, si el consuelo de Dios allá entre más alto es genial. No, ni en la mesosfera, ni en la termosfera, ni en la exósfera, sino que el consuelo de Dios tiene que estar en tu corazón. Como el medicamento, como alguien que, a pesar de que lo compra, y si no se lo toma no le va a hacer bien. De la misma manera, al venir a Sal y Luz y no tener una relación con Dios, con Jesucristo, va a ser que, no, al igual que el medicamento, no se cumpla la finalidad. Cuando nosotros venimos a Él, saben que nuestra vida es consolada, nuestro corazón es consolado. Y este consuelo no es para tan solo enmarcarlo en un cuadro y decir, bueno, en algún momento de la vida yo fui consolado por Dios, sino que es algo que nosotros debiéramos experimentar. Hace un tiempo he tenido que luchar personalmente con algunas situaciones y he tenido que luchar. eh, Hablaba hace un tiempo con el Ariel, qué difícil ha sido este tiempo para mí. Y más de alguna vez he estado visitando la puerta del desánimo, más de alguna vez inclusive la depresión puede tocar tu puerta. Y yo le contaba a Ariel, y la verdad que no tengo problema en hablar abiertamente cuando algo me sucede. A lo mejor no me van a ver una foto en Instagram y hoy estoy sufriendo, estoy destrozado, porque de repente nuestras proyecciones no se cumplen, nuestras metas no se cumplen. Entre que nos robaron un furgón, hace un tiempo contaba, y la verdad que no, hasta el día de hoy no pudimos recuperarlo. Y era un furgón que nosotros arreglamos, invertimos un montón de plata, que lo usamos, y ahora ya estaba en desuso y lo íbamos a vender. Y yo digo, Señor, pero tú no estás conmigo, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacerme portarme mal para que tú andes bien? Pero no, ¿saben qué? No tiene que ver solo no tiene que ver con algo simplemente perdido. En el negocio que tenemos familiarmente, levantamos una torre, por decir así, de producción súper elevada, pero que en un lapso de 2 meses, 3 meses, se redujo a la mitad o menos de la mitad, y eso hace que también el ingreso y otras cosas tuvimos que cortar gente, pero saben que los negocios van y vienen. Y más de alguna vez me cuestioné por qué me sucedía eso. A lo mejor tú también te puedes cuestionar por qué mi hijo se comporta de tal forma, por qué tengo esos colegas, por qué tuve que pasar esta situación cuando era joven o esta situación cuando era niño. A lo mejor no vamos a encontrar la explicación de todo. Sin duda no lo vamos a encontrar. Pero sí hay algo que podemos encontrar, es el consuelo. Y no consuelo de tontos,
sino el consuelo en Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, no nos acercamos a una imagen, no nos acercamos simplemente a un espíritu, sino nos acercamos a Dios. La clave está en entregarse a sí mismo voluntariamente, primeramente, al Señor. Esa es la clave. Para seguir avanzando en esta consolación, Dios no puede consolarte a la fuerza. El mismo libro de la misma epístola de 2 de Corinto, capítulo 7, versículo 6, dice: pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¿Y sabe lo que esperaba Pablo? No tan solo era la llegada de Tito, sino era la información que Tito le había dado. En un momento los de Corinto se pelearon con Pablo y se distanciaron de Pablo ante su severidad, ante las palabras duras que él usó, pero saben que Tito les fue de consuelo. Al decir, saben que los de Corinto, ante esas palabras severas, se han arrepentido. Los de Corinto, estos que tenían la crema en su comunidad de fe, han encontrado y han pedido perdón al Señor, se han vuelto y quieren estar también de buenas contigo, apóstol Pablo. Y saben que eso trajo consuelo para él, trajo consuelo. Y el portador del consuelo es Tito, usado por Dios a llevar esta noticia. El punto 1, no nos olvidemos, es disfruta el consuelo divino. No tiene un valor, no tiene un costo. No tan solo puede ser en Nochebuena el consuelo de Cristo, sino que puede ser a diario. Puede ser inclusive en esos minutos de cada uno. En mi familia tenemos la oportunidad de hablar en Año Nuevo. Y a lo mejor hablamos 3 minutos y más de alguna vez ha pasado que en esos 3 minutos mejor una persona no hubiera hablado porque se levantó polvo y en realidad más que palabras de despedir el año son palabras de guerra o son palabras de discusión. Y son palabras que parece que alguien las tenía guardadas y se abren como una caja y ¡puf!, se disparan. Puede que los problemas vengan, problemas pedidos, no pedidos, pero sí hay algo que te va a funcionar y que te va a ayudar en tu diario vivir, es caminar liviano, es caminar con el consuelo. Recibe este día el consuelo de Dios y no porque yo te haga una cruz y te tire del agua bendita por la pantalla, sino porque el Espíritu Santo está contigo, Dios está a tu lado, la persona de Jesucristo está ahí. Y después vamos a orar para recibir su consuelo. Sigamos avanzando. El segundo punto dice, debemos ser un consuelo para otros. Pero, a ver, ¿qué pasó aquí? Estábamos hablando que Dios era consuelo para otros, pero ¿puedo yo ser un consuelo para otros? Sin duda que sí. Sabes que tú puedes ser representante de Cristo en esta tierra, no de un partido político, o más que de un partido político, sino de un reino sempiterno, eterno, que no tiene fin, y que tú puedes ser su representante y su embajador. Muchas veces se espera que una planta crezca, florezca, que dé fruto, sobre todo en esta etapa ya que vamos pasando, saliendo de la primavera y nos vamos metiendo al verano, vemos cómo se empiezan a dar otros frutos, que en invierno es más difícil tenerlo, ya sea la cereza, ya sea el melón, ya sea la sandía, y eso nos indica que hemos pasado a otra temporada. ¿Saben qué? Hay un salmo que está, el primer salmo, y que hace esta asociación de un hombre que llega a su tiempo, que es como una planta, que es como un árbol y llega a dar fruto. Y yo se lo voy a leer, está en Salmos capítulo 1, versículo 3 y dice lo siguiente. Es como un árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega a su tiempo, da fruto. Y llega, se cumple este proceso
no simplemente porque esta persona sea buena. Si nos vamos y retrocedemos un poquito, es porque esta persona fue consolado, fue porque anduvo en la palabra de Dios, anduvo en los caminos de Dios. Primero él fue consolado y después puede consolar a otros. Es capaz de dar frutos. Hay cosas que nosotros no podemos medir según nuestra cantidad de ceros en la cuenta corriente. No saben la manera que Ariel muchas veces ha sido de consuelo para mí en conversaciones junto con Maggie que hemos tenido, junto con Claudio y Lorena, más de alguna vez han sido ese vaso de agua en medio del desierto. Muchas veces han sido ese paño en el cual puedo secar mis lágrimas en medio de la tormenta. No saben la cantidad de veces que la Dani, para mí, con su abrazo y con su sonrisa, ha podido calmar cuando mi corazón llora. Tú también puedes ser de consuelo y yo también puedo ser de consuelo a otros. Hay cosas que no necesariamente involucran el movimiento de tu cuenta corriente o el pasar la Transbank en una maquinita que te lea el chip. No necesariamente todo es transable en valor económico. ¿Saben qué? Como comunidad de fe necesitamos abrir las puertas, necesitamos abrazar a otros. Una de las cosas que a mí me gusta de Jesucristo es que dentro de sus discípulos había uno que era publicano, que ya lo hemos explicado un par de veces, que era un cobrador de impuestos. Más de alguna vez se desvió del camino y tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Más de alguna vez detuvo su marcha o detuvo parte de su enseñanza para sanar a un ciego, para sanar a un paralítico. Y cuando hablamos de esta gente, decimos, Señor, ojalá me pase a mí, y lo tomamos por ese concepto, ojalá mis deudas fueran cubiertas, ojalá nunca más yo me peleara con el Ariel, porque lo amo mucho, ojalá nunca haga rabiar al Claudio, porque somos amigos, y muchas veces nos bromeamos, y yo sé que por mi humor, él también se ríe y lo saco de quicio. Pero ¿saben qué? Lo que más me gusta de esto, todas estas veces dice Claudio, es como Jesucristo no se avergonzó de juntarse con estas personas. Y fue de consuelo. Ellos, muchos de estos que eran enfermos, eran ritualmente impuros. No podían entrar al templo. No podían estar al lado de un fariseo. No podían ser ministrados por un sacerdote. Estaban excluidos. Inclusive los leprosos eran apartados de la sociedad y cuando veían a alguien a lo lejos debían gritar, ¡eh! ¡Aquí! ¡Lepra! ¡Lepra! Y que significaba que debían alejarse. La ley dice que los leprosos debían salir afuera de la ciudad. Y los fariseos establecieron que no tan solo debían salir afuera de la ciudad, que su casa y todo donde ellos vivían debía ser demolido. Y lo que tenían, sus bienes debían ser botados en algún lugar. Y lo que hacía que esta persona viva, pero muerta socialmente, la sepultaran. No tan solo me asombran los milagros, me asombran la capacidad de Jesucristo de reunirse con estos descartados y ser de consuelo para estas personas anónimas. Tú y yo podemos ser ese árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. ¿Plantado en quién? ¿En un lindo macetero? En Jesucristo, que es la roca. Tú y yo podemos ser la mejor versión de la Biblia escrita para que otros reciban el consuelo. Vean a Jesucristo. Vean a Jesucristo. Hay personas que yo conozco que nunca van a ver una Biblia, nunca van a entrar a una iglesia, pero tú y yo podemos ser esa predicación escrita caminando para hacer de consuelos a agnósticos, a homosexuales, a enfermos de SIDA, a niños que no tienen sus padres, que han nacido en medio de ambientes de violencia. Tú y yo podemos ser el consuelo. Suena bonito, suena romántico, suena
eh, que idealizamos un poquito la idea. Pero ¿saben qué? Esperamos que tú y yo seamos un canal de bendición para otros. El canal, la tubería por el cual circula la bendición. Hay un texto que me gusta mucho y que está en 2 de Corinto, capítulo 7, versículos 17, y dice así: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. En la versión 60 continúa diciendo: he aquí las cosas, las viejas, perdón, he aquí las suegras pasaron, perdón, he aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. No la suegra, las cosas viejas. Eh, somos consolados, podemos ser consoladores de otros, tomando nuestra identidad en Cristo. Como le decía antes, esto no está en los aires así como, ya, bueno, suena bonito y algún día lo vamos a descargar y lo vamos a ver. Esto es para vivirlo a diario. De manera que el creyente ha recibido consuelo del cielo, ha recibido consuelo del Eterno, ha recibido consuelo de Jesucristo, que ha recibido consuelo divino, será un portador y responsable también de ser un consuelo a otros. Esto debemos experimentarlo, sí o sí. Y ser agentes de consuelo no tiene que ver, bueno, hoy salió el sol, en realidad esto está bonito, o el día está medio nublado, o está lloviendo. Esto es aplicable tanto en Navidad como en Año Nuevo, es aplicable en Nochebuena como en el último día del año, es aplicable en nuestras vidas. Debemos ser de consuelo, sobre todo en estas fechas que son familiares. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: la senda de los justos es semejante a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Más de alguna vez me pasé de algún carrete de largo cuando era adolescente y me tocó ver cómo el sol, que a primera tiene unos pequeños rayos, uno dice, hoy se está viendo un poquito más claro. Y como el sol va en aumento, así debe ser nuestra vida, eso está escrito para nosotros. Así, así debe ser para nosotros. Lo más cómodo muchas veces es esconderse en un templo, esconderse detrás de un versículo bíblico, esconderse en las limitaciones que uno mismo pueda tener o en las trancas. Pero atrevámonos, primeramente a ser consolados, segundo, ser de consolación y que nuestra vida sea así. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va a un aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Si volvemos al capítulo 8, versículo del 1 al 5, Pablo destaca de estos corintios cómo en medio de su pobreza, en medio de su extrema pobreza, en medio de sus momentos difíciles, pruebas difíciles, tuvieron una rica generosidad. Y Pablo destaca eso y dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia de que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Hicieron más de lo que esperábamos. El punto 3 es este. Voy a tomar agua. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos un abrazo, cuando nosotros llamamos a personas que no vemos, cuando nosotros dejamos de ignorar a otras personas y las comenzamos a saludar, también damos, y no tan solo lo económico, para que otros sean consolados. Y ahora sí me refiero a lo económico, y que debe ser como la segunda vez en el año que me toca hablar de un tema de esto. Damos para que también otros sean consolados.
¿Por qué tenemos que hablar de dinero en la comunidad? ¿Qué tiene que ver esto con consolar a otros? ¿Saben qué? El apóstol Pablo pone sus bases, asienta el cimiento en corazones dadivosos para consolar a otros. Lo primero que debe pasar en uno es rendir nuestro corazón a Jesucristo. Vuelvo a destacar esa parte que dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos. Se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Me encantaría que cada vez que le pido algo a mi hijo, él hiciera más de lo que yo le pido. Cada vez que me toca decirle a la Dani que me duele una parte y que me haga masaje ahí, por más que yo le haga 1 hora, me encantaría que ella no se cansara a los 5 minutos y quisiera más de lo que yo le pido. Cuánto quisiera que las conversaciones que tengo con Ariel nunca terminaran algunas veces. Me encanta hablar con el Ariel y creo que es de consolación y muchas veces tenemos que despedirnos. Cuánto me gustaría que más de alguna vez, imagínense, con Claudio, que somos amigos, yo antes tenía un plan en Tel que los fines de semana yo podía llamar ilimitadamente. Entonces, el viernes, pasado las 12, 1 minuto, yo lo llamaba y hablábamos 4 horas y después lo llamaba en la mañana. Yo no sé si lo habré metido en problemas más de alguna vez con la Lore o la despertamos más de alguna vez hablando. Pero para mí la amistad fue de consolación. No hablo cosas que no he experimentado, sino... Y saben que cuando nosotros disponemos a entregarnos al Señor, el Señor no tan solo nos llama, Él también nos equipa y también nos envía. Y también provee. El dar no debe quedar solo en una buena intención, sino que debe materializarse en la comunidad de fe. Dice, de modo que rogamos a Tito, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, de modo que rogamos a Tito, que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya se había comenzado. ¡Wow! No tan solo debemos quedarnos en la intención. Y no tan solo en la intención económica. Hoy nosotros tuvimos una reunión con el alcalde y dentro de esa reunión con el alcalde, que sin duda tiene muchas reuniones, fue presentar también el proyecto que varios han planteado, de hacer una corrida, de gestionar lente para niños, el tema de una página web. Este 2023, amigos queridos, tiene que ser con todo. Dios quiere usarte para consuelo de otros. Dios quiere usarte para abrazar a otros. Dios quiere usar tu economía, aunque se vea pequeña y frágil. Hay un texto de la Biblia que no es parábola, que no es alegoría, y habla de un niño que tenía un par de panes y unos pocos peces, y tuvieron que alimentar una multitud, y este niño los entregó, y el Señor pidió que todos los que estaban ahí se acostaran en el pasto, y lloró por este puñado de alimento, y fue multiplicado. No veas las limitaciones tan solo en tus fuerzas, en tu economía, en tu tiempo, en la medida que nos entregamos como estos corintios que se entregaron primeramente al Señor. Dios pudo convertirles en agente de consolación con tus talentos. Nosotros hace tiempo tenemos un letrero no visible y nos parecemos a rojo. Así, buscamos tu talento, saca a luz tu talento, tu mejor cántico, tu mejor baile, tu mejor diseño, tu mejor enseñanza, tu tiempo de dedicación para los niños PIE, tu ingeniería, tu capacidad artística. Este 2023, que no comience con excusas,
que no comience con excusas. Vamos a marchar todos juntos para ser de consolación a otros. Aunque se vea pequeño, aunque se vea insignificante lo que tengas, porque no hablamos de un monto o cantidad de horas de trabajo, o todo lo que tengas que hacer, Dios lo puede multiplicar y puede hacer que eso sea el canal para que muchos sean consolados. Hay un versículo que dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8, y dice lo siguiente: no es que estemos dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación a la dedicación a los demás. No basta tan solo quedarnos en palabras, en buenas intenciones, en buenos proyectos escritos. Si tuviéramos la oportunidad de ir a un cementerio y vemos las lápidas de las personas, generalmente van a decir lo que hicieron. Fue un buen papá, fue un gran empresario, fue un creador, pero en algunos no tienen lápida, y yo me imagino que esas personas también tenían una cantidad de sueños y que a lo mejor no pudieron desarrollar por temor, porque vieron las limitaciones, porque vieron su economía, no emprendieron, no se la jugaron. Y saben que el 2023 tiene que ser un buen año. Un buen año para comprometerse en el amor, tiene que ser un buen año para comprometerse en ser un buen trabajador. Y no tan solo en metas personales, sino en convertirnos en los brazos y los pies y las manos y los ojos de Cristo. Para dar, tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo mismo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, Jesucristo mismo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era rico? ¿Quién era rico? Y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Rico en amor, rico en misericordia, rico en consolación, rico. Hay cosas y hay ricos muchas veces que tienen mucho cero en su cuenta corriente y que no necesariamente se consideran ricos. Pero nosotros somos llamados a considerarnos no poca cosa, sino a considerarnos ricos. Y de esa riqueza, que puede ser amor, gozo, paz, paciencia, compartir a otros. Y cuando nosotros damos o nosotros nos damos, debe ser con un buen ánimo. Porque si alguno lo hace de buena voluntad, eso aparece en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12a. Dios nunca pide lo que no tenemos. Dios nunca te va a pedir algo más allá de lo que tú tengas. Lo que da es más bien recibido según lo que tiene, no según lo que no tiene. Lo que damos, lo que invertimos, lo que sembramos, servirá siempre para consolar a otros, para que conozcan al Señor. Las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Se lo voy a leer de nuevo. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Lo que damos en dinero, lo que damos en proyectos, lo que damos en ofrendas para el coffee, ya sea lo que contratemos, ya sea lo que nos propongamos dar, sea poco, sea mucho, sean diezmos, sean aporte, siempre ha de ser bien administrado para el avance de la obra, de la comunidad.
asistir las necesidades y alcanzar a nuevos amigos con el Evangelio. El libro de la epístola de Corinto, segunda de Corinto capítulo 8, versículo 20 al 21, dice lo siguiente: queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino que también delante de ustedes. Y en esto caminamos en integridad en todas las líneas, y en especial en el dinero, sabiendo que no es cuando tú das para comprarle una polera nueva al Ariel, no es para comprarle aro a la Maggie, ni comprarle un teléfono a la Dani, sino que cuando damos para el avance de su obra. Y yo te quiero invitar a dar tu tiempo, a dar tu inteligencia, a dar tus abrazos, a dar tu sonrisa. Dani, poneme las preguntas.